¿Qué tienen en común un dinosaurio con plumas de arcoíris, una colonia de arañas de 150 individuos y un túnel al estilo templario encontrado por un conejo? Todos fueron descubiertos por accidente en granjas. Desde un ternerito sonriente que recaudó miles para caridad, hasta un túnel prehistórico que se tragó un tractor. Estas no son tus típicas sorpresas rurales. Al final de esta lista, nunca volverás a mirar las tierras de cultivo de la misma manera. Disfruta viendo. En el año 2014, un agricultor en la provincia de Hebei, en el noreste de China, descubrió restos fósiles que resultaron ser una nueva especie de dinosaurio. Científicos de China y Estados Unidos más tarde lo identificaron como Kaihong Yuji, que significa gran cresta arcoíris en mandarín. Este dinosaurio vivió hace aproximadamente 161 millones de años durante el período Jurásico tardío, y sorprendió a los investigadores con sus coloridas plumas similares a las de un ave. Las plumas contenían melanocitos, estructuras que reflejan la luz, dándole a su plumaje un brillo iridiscente similar al de los colibríes modernos. Kaihong Yuji también tenía una cresta ósea y un hocico similar a un pico, aunque carecía de la cubierta endurecida que se observa en las aves de hoy. Su cola presentaba plumas asimétricas, que son clave para el vuelo en las aves modernas. Pero es probable que el dinosaurio las usara para planear o equilibrarse mientras saltaba entre los árboles. Este descubrimiento no solo mostró una deslumbrante criatura prehistórica, sino que también ofreció una rara visión sobre la evolución temprana de las plumas y rasgos similares a los de las aves, todo desde el campo de un agricultor. Pero, ¿y si el próximo gran descubrimiento no viniera del pasado, sino que se encontrara al seguir a un conejo a través de un seto? En el año 2017, mientras exploraba tierras de cultivo cerca de Shifnal, en Shropshire, Inglaterra, el fotógrafo Michael Scott de Birmingham siguió a un conejo hacia un pequeño agujero debajo de un seto. En lugar de una simple madriguera, Michael se encontró dentro de un laberinto de túneles excavados por el hombre en arenisca blanda. Había entrado en las cuevas de Cainton, una misteriosa red de cámaras subterráneas con pilares tallados, arcos y diseños simbólicos en las paredes. Algunas leyendas locales vinculan las cuevas con los caballeros templarios, una orden religiosa y militar medieval fundada en el año 1119, principalmente para proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Aunque las historias afirman que las cuevas fueron utilizadas por los templarios en el siglo XVII, los expertos de Historic England creen que probablemente fueron creadas a finales del siglo XVIII o principios del XIX, posiblemente como una gruta o un espacio ritual privado. Los caballeros templarios fueron oficialmente disueltos en el año 1312, pero persisten mitos de que algunos miembros escaparon de la persecución, llevando sus creencias y quizás sus secretos bajo tierra. Hoy, las cuevas de Cainton permanecen selladas al público, pero continúan alimentando la fascinación entre aquellos atraídos por lo inexplicable. Ahora, de la piedra antigua a una cara que hizo titulares, ¿qué sucede cuando nace un ternero con la expresión más feliz del mundo? En marzo de 2023, en una granja lechera en Ripplebrook, West Gippsland, Australia, los agricultores Megan y Barry Coster dieron la bienvenida a un ternero Holstein, como ningún otro que hubieran visto antes. Este recién nacido tenía 3 manchas negras distintas en su pelaje blanco, formando un patrón que se asemejaba a una cara sonriente. Asombrados por esta marca única, los Coster le pusieron cariñosamente el nombre de Feliz. Inicialmente, tenían la intención de mantener a Feliz en su granja como una mascota y un cortacésped natural. Sin embargo, a medida que la noticia del ternerito sonriente se difundió, los Coster fueron inundados con atención de los medios y visitantes, lo que interrumpió la tranquilidad de su granja. Para restaurar la paz y proporcionar a Feliz un ambiente adecuado, los Coster decidieron venderlo. Lardner Park,
un lugar de exhibición agrícola cercano, compró a Feliz por una donación de $10,000 australianos, aproximadamente $6,600 en moneda estadounidense. Los Coster donaron generosamente la totalidad de la cantidad al Hospital de West Gippsland, apoyando sus esfuerzos de renovación. Ahora residenciado en Lardner Park, Feliz sirve como la mascota oficial de la exposición agrícola Farm World. Con un temperamento suave y una apariencia distintiva, continúa trayendo alegría a miles de visitantes, encarnando las maravillas inesperadas que se pueden encontrar en las granjas. ¿Alguna vez has abierto un huevo y encontrado otro huevo dentro? Lo que suena imposible realmente sucedió. En julio de 2024, una mujer en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, descubrió un huevo inusualmente grande puesto por una de sus gallinas. Esperando que contuviera múltiples yemas, lo rompió, solo para encontrar un huevo más pequeño y completamente formado anidado dentro. El sorprendente descubrimiento fue capturado en video, que rápidamente se volvió viral, con muchos espectadores comparándolo con una matrioshka rusa. Este raro fenómeno, conocido como contracción de contraperistalsis, ocurre cuando un huevo casi completo invierte su dirección en el oviducto de la gallina y es envuelto por un nuevo huevo que se forma a su alrededor. El resultado es un huevo grande que contiene otro huevo en su interior. Si bien los huevos con doble yema son relativamente comunes, encontrar un huevo dentro de otro huevo es extremadamente raro, estimándose que ocurre una vez cada varios millones de huevos. Pero no todas las sorpresas vienen de la naturaleza. ¿Qué pasaría si lo que aterrizara en tu campo fuera lanzado por el ejército? Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y hagan clic en el botón de suscripción. Significa mucho para mí. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Trato? En marzo de 2014, durante un ejercicio militar rutinario en Salisbury Plain, en Wiltshire, Inglaterra, un proyectil se desvió dramáticamente de su curso. En lugar de aterrizar dentro del área de entrenamiento designada, el proyectil viajó aproximadamente 5 millas más allá de su objetivo previsto, sobrevolando las aldeas de Chirton y Putney. El proyectil finalmente aterrizó en un campo propiedad del agricultor Andrew Snook, creando un cráter de 6 pies de ancho y 2 pies de profundidad. Notablemente, se detuvo a solo 300 metros de la concurrida línea ferroviaria de Paddington a Penzance, una ruta frecuentada por miles de pasajeros diariamente. Afortunadamente, no hubo lesiones ni daños a la propiedad. Sin embargo, el incidente llevó al ejército británico a suspender todos los ejercicios de tiro en vivo en Salisbury Plain a la espera de una investigación exhaustiva. El Ministerio de Defensa emitió una disculpa al propietario de la tierra afectada y a la comunidad local, enfatizando su compromiso con la seguridad y la implementación de salvaguardias adicionales para prevenir futuros incidentes. Y ahora, el giro genético de una gallina plantea una extraña pregunta. ¿Puede tener demasiadas patas hacerte un marginado? En 2023, una agricultora en Kairi, un pueblo en el extremo norte de Queensland, Australia, notó que una de sus gallinas estaba siendo atacada sin piedad por el resto de la bandada. Al inspeccionarla más de cerca, descubrió que la gallina tenía 4 patas en lugar de las 2 habituales. Esta rara condición, conocida como polimelia, resulta del crecimiento de extremidades adicionales debido a un defecto congénito. Las patas adicionales colgaban detrás de la gallina y no impedían su movimiento. Sin embargo, las otras gallinas la percibieron como diferente y comenzaron a acosarla, causando una herida severa cerca de su columna vertebral. Preocupada por el bienestar de la gallina, la agricultora buscó ayuda
y finalmente encontró a un cuidador con experiencia en el manejo de animales con necesidades especiales. La polimelia es extremadamente rara en las aves, pero se ha documentado en varias especies, incluidos los humanos. En la mayoría de los casos, las extremidades adicionales son no funcionales y no requieren ser removidas a menos que causen problemas de salud. Si vieras una gallina con 4 patas en una granja, ¿la verías como una amenaza para la bandada o como algo que vale la pena proteger? Cuéntanos qué harías en esa situación. En el año 2019, un agricultor turco que trabajaba cerca del antiguo montículo de Turkmenkarahöyük, en el sur de Turquía, notó una gran piedra parcialmente sumergida en un canal de riego. Tras examinarla, los arqueólogos identificaron la piedra como una estela inscrita con jeroglíficos luvios, un antiguo sistema de escritura utilizado en la región durante las edades de bronce y hierro. La inscripción, que data del final del siglo VIII a.C., habla de un rey Hartapu que reclamó la victoria sobre el reino de Frigia, gobernado por el legendario rey Midas. El texto dice: «Los dioses de la tormenta entregaron a los reyes opuestos a su majestad», sugiriendo un triunfo militar significativo. Este descubrimiento no solo arroja luz sobre un reino previamente desconocido, sino que también sugiere que Turkmenkarahöyük pudo haber sido su capital. Cubriendo aproximadamente 300 acres, el sitio probablemente fue uno de los asentamientos más grandes de la antigua Anatolia durante ese periodo. El hallazgo de la estela ha proporcionado a los historiadores valiosas perspectivas sobre las dinámicas políticas de la Edad de Hierro en el Medio Oriente, revelando la existencia de un poderoso reino que alguna vez rivalizó con Frigia. A finales de 2023, el agricultor australiano Patrick Hatton de Hatton Vale Farm, en el centro oeste de Nueva Gales del Sur, se encontró con una vista sorprendente debajo de un balde en su propiedad: un denso grupo de grandes arañas cazadoras. Estos arácnidos, identificados como Delena cancerides o arañas cazadoras sociales, son conocidos por sus hábitos de vida comunitaria, una rareza entre las especies de arañas. Normalmente, las arañas cazadoras son criaturas solitarias. Sin embargo, Delena cancerides desafía esta norma formando colonias que comprenden hasta 150 individuos. Estos grupos suelen consistir en una hembra dominante y su descendencia de múltiples puestas, todos cohabitando bajo la corteza de los árboles o refugios similares hasta alcanzar la madurez. A pesar de su apariencia intimidante, las arañas cazadoras son generalmente inofensivas para los humanos y desempeñan un papel beneficioso al controlar las poblaciones de insectos. El descubrimiento de Hatton no solo destaca los comportamientos únicos de la vida silvestre nativa de Australia, sino que también subraya las sorpresas que pueden surgir en la vida rural cotidiana. Ahora, de los insectos a un giro creativo. ¿Qué puedes construir con 20,000 mazorcas de maíz y un poco de espíritu comunitario? En el año 2017, Liu Hongkai, un agricultor de la aldea de Erge, en la ciudad de Shulan, provincia de Jilin, en el noreste de China, emprendió un proyecto extraordinario. Con la ayuda de 14 vecinos, construyó una casa de estilo tradicional utilizando más de 20,000 mazorcas de maíz. Esta estructura única, que mide aproximadamente 12 metros de largo y 4 metros de ancho, no solo presentó la casa principal, sino también una cerca, una rueda de agua y un pequeño cobertizo. Todo hecho de mazorcas de maíz, fijadas a marcos de madera y metal. Todo el esfuerzo tomó alrededor de 2 semanas en completarse y costó aproximadamente $1,500 en materiales. El objetivo de Liu era mostrar la arquitectura tradicional del noreste de China y atraer visitantes a su aldea. La casa de mazorcas de maíz rápidamente se convirtió en un hito local, atrayendo la atención de turistas y medios de comunicación por igual. Para proteger la estructura de posibles daños por roedores, Liu introdujo varios gatos callejeros en la propiedad, dándoles un hogar y asegurando la preservación de su creación hecha de maíz. Pero,
¿Qué pasaría si tu tractor se hunde en la tierra y cae en un túnel construido por algo que no ha existido en 10.000 años? Mantente atento. En el año 2024, un agricultor brasileño experimentó un incidente sorprendente cuando su tractor se hundió de repente en la tierra, revelando un enorme túnel subterráneo. Este descubrimiento inesperado llevó a los científicos a identificar la estructura como un paleotúnel, un antiguo túnel excavado por megafauna prehistórica, probablemente perezosos gigantes o armadillos, hace más de 10.000 años. Estas criaturas colosales, algunas alcanzando longitudes de hasta 4 metros y pesando varias toneladas, eran expertas en excavar extensas redes de túneles. Las paredes de estos túneles presentan marcas de garras distintas, proporcionando evidencia clara de sus creadores. Hasta la fecha, los investigadores han documentado más de 1.500 de estos paleotúneles en el sur de Brasil, particularmente en los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina. El propósito de estas vastas estructuras subterráneas sigue siendo un tema de investigación. Algunos científicos especulan que sirvieron como refugios de depredadores o condiciones climáticas adversas, mientras que otros creen que se usaron para anidación o hibernación. El tamaño y la complejidad de los túneles sugieren que fueron ocupados y ampliados por múltiples generaciones a lo largo de los siglos. Si te encontraras con un túnel lo suficientemente grande como para conducir dentro, ¿lo explorarías o llamarías a alguien primero? ¿Cuál es tu instinto en una situación así? Déjanos tu respuesta abajo. En el año 2021, un agricultor cerca de Ismailia, a unos 62 millas al noreste de El Cairo, descubrió una gran estela de arenisca mientras preparaba su terreno. La losa medía aproximadamente 7 pies y medio de largo, 3 pies y medio de ancho y 1,5 de grosor. Sintiendo su importancia, el agricultor la reportó a las autoridades. Los expertos confirmaron que la estela data de la 26ª dinastía y presenta un disco solar alado que simboliza al dios Sol Ra, junto con el cartucho del faraón Apries, quien gobernó de 589 a 570 a.C. Debajo, había 15 líneas de jeroglíficos. Según el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, el texto hace referencia a una campaña militar lanzada por Apries hacia el este. Los relatos antiguos del historiador griego Heródoto describen cómo Apries fue derrotado por los fenicios, lo que provocó levantamientos y llevó a su caída. La estela, ahora alojada en el Museo de Ismailia, puede ofrecer nuevos detalles sobre este período turbulento en la historia de Egipto. Los académicos están trabajando actualmente para descifrar completamente sus inscripciones. Pero no solo el mundo antiguo ofrece secretos. ¿Qué pasaría si tu acera oculta un pasaje hacia 1800? Mantente atento. A finales de 2020, Gary y Beth Machens compraron una casa histórica en Langdon Street, en Alton, Illinois. Mientras reparaba una acera inclinada, Gary descubrió una entrada oculta a un túnel revestido de ladrillos debajo de su propiedad. El túnel mide aproximadamente 9 pies de altura y ancho, extendiéndose al menos 60 pies, con la posibilidad de una longitud adicional más allá de una sección colapsada. Los historiadores estiman que el túnel data de 1840, anterior a la casa construida en 1890. Construido con una entrada de piedra caliza y paredes de ladrillo, su propósito original sigue siendo incierto. Las especulaciones incluyen usos como casa de hielo, despensa, almacenamiento de carbón o incluso una estación en el ferrocarril subterráneo, dada la proximidad de Alton al río Mississippi y las rutas históricas de ferry hacia Missouri. Los Machens están colaborando con historiadores locales para preservar el túnel y explorar su historia, considerando la posibilidad de abrirlo para visitas públicas en el futuro. En agosto de 2014, un lechón con 8 patas nació en Chongqing, China, sorprendiendo a los agricultores locales. El agricultor Tang Yongxiu descubrió al lechón,
que tenía 4 patas normales y 4 extremidades más pequeñas y no funcionales que sobresalían de su abdomen. A pesar de esta rara condición, conocida como polimelia, el lechón estaba sano y se comportaba como sus hermanos. Tang, que había estado criando cerdos durante más de 20 años, nunca había visto un caso así. El lechón se convirtió en una curiosidad local, atrayendo la atención de fotógrafos y expertos. En el año 2020, el agricultor canadiense y entusiasta de la paleontología aficionado John DeGroot hizo un descubrimiento notable mientras exploraba las tierras baldías de Alberta. Se topó con fragmentos de cráneo fosilizados que sobresalían del suelo, los cuales reportó de inmediato a paleontólogos. El análisis posterior confirmó que estos restos pertenecían a una especie de dinosaurio tiranosaurido previamente desconocida. Esta nueva especie fue nombrada Thanatotheristes degrotorum, que se traduce como segador de la muerte, con el epíteto específico rindiendo homenaje a John y Sandra DeGroot por su descubrimiento. Vivió hace aproximadamente 79 millones y medio de años durante el período Cretácico tardío, siendo el tiranosaurio más antiguo conocido del norte de América del Norte. Medía alrededor de 8 metros de longitud, y probablemente era un depredador ápice de su época. El descubrimiento de Thanatotheristes degrotorum proporciona valiosas perspectivas sobre la evolución y diversidad de los tiranosauridos. Sugiere que estos depredadores eran más variados y extendidos de lo que se había entendido anteriormente, ocupando diferentes nichos ecológicos en la antigua América del Norte. A finales de 2023, un agricultor en Nova Barbovka, Bulgaria, descubrió 2 tumbas de la era romana mientras araba su campo. Los arqueólogos respondieron rápidamente y encontraron un sitio de entierro familiar que data del siglo III de la era común. La primera tumba contenía los restos de un hombre y una mujer, de entre 50 y 60 años, junto con pendientes de oro, un colgante dorado, un broche plateado y una moneda de plata acuñada en la Odisea. La segunda tumba albergaba a un niño, enterrado con pendientes de oro, joyería de cuentas, una ánfora de cerámica y 2 lacrimaria de vidrio, pequeños recipientes usados para recoger las lágrimas de los dolientes. Uno de los hallazgos más notables fue un medallón de bronce que presenta al emperador Caracalla, acuñado en el año 214 en Pérgamo. Probablemente conmemora su visita al templo de Asclepio. Los expertos creen que el artefacto sugiere que los orígenes de la familia estaban en Asia Menor, lo cual se alinea con la historia de Nicópolis ad Istrum, una ciudad romana cercana asentada por migrantes de esa región. El descubrimiento ofrece una rara visión sobre las costumbres funerarias romanas y las conexiones regionales durante esa época. Si descubrieras una tumba antigua en tu terreno llena de artefactos romanos, ¿llamarías a las autoridades o lo mantendrías en secreto y lo explorarías tú mismo? Cuéntanos en los comentarios abajo y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. En 2014, un agricultor cerca de L'Île-Dodon, en el suroeste de Francia, desenterró un enorme fósil mientras trabajaba su tierra. Preocupado por posibles interrupciones de cazadores de fósiles, mantuvo el hallazgo en secreto durante 2 años. Eventualmente, contactó al Museo de Historia Natural de Toulouse, revelando un cráneo notablemente intacto de un mastodonte pirenaico, científicamente conocido como Gomphotherium pyrenaicum. Este pariente extinto de los elefantes modernos vagó por la región de los Pirineos hace aproximadamente 11 a 13 millones de años. El cráneo, que mide alrededor de 5 pies de largo y presenta 4 colmillos, 2 en la mandíbula superior y 2 en la inferior, es el primer espécimen completo de este tipo jamás descubierto. Antes de esto, la única evidencia de la existencia de la especie eran algunos dientes fosilizados encontrados en la misma área en 1857.
El descubrimiento proporciona información invaluable sobre la anatomía y evolución de estas antiguas criaturas. Los expertos del museo están estudiando meticulosamente el fósil, que fue cuidadosamente extraído y transportado para un análisis más detallado. En septiembre de 2016, Jonathan Crump, un productor de queso de Standish en Gloucestershire, notó que uno de sus terneros Gloucester de 10 días estaba desaparecido. Después de una búsqueda exhaustiva que no dio resultados, temió lo peor. Sin embargo, 9 días después, los caminantes Dan Rawlins y Tom Lewis vieron la cabeza del ternero sobresaliendo de un hundimiento de 1 metro de profundidad en un campo de 25 acres. El ternero, ahora cariñosamente llamado Hondo, estaba deshidratado, pero, por lo demás, ileso. Después de ser rescatado, corrió directamente hacia su madre para alimentarse. El señor Crump expresó su asombro ante la supervivencia del ternero sin leche durante tanto tiempo. Como muestra de gratitud, el señor Crump obsequió a los rescatadores una generosa porción de su queso Single Gloucester. En 2023, un agricultor llamado Li Wenhua, de la provincia de Sichuan, China, hizo un descubrimiento sorprendente mientras trabajaba en su huerto de naranjas. Encontró lo que parecía un antiguo sello incrustado en el suelo, pero resultó ser una rara araña con un abdomen endurecido en forma de disco. La especie fue identificada como Cyclocosmia rickettii, también conocida como la araña reloj de arena china. Esta rara araña de puerta trampa utiliza su cuerpo único en forma de disco para bloquear la entrada de su madriguera cuando se siente amenazada, una táctica de defensa llamada fragmosis. Estas arañas son nocturnas y construyen madrigueras verticales revestidas de seda. Aunque son inofensivas, son extremadamente elusivas. Solo se registraron 6 avistamientos confirmados en China entre los años 2000 y 2016. Se cree que Cyclocosmia rickettii evolucionó hace más de 100 millones de años y pertenece a una de las líneas de arañas más antiguas que sobreviven. Debido a su rareza y apariencia única, los ejemplares pueden alcanzar hasta $3,860 en el mercado de coleccionistas. El descubrimiento accidental de Li sirve como un recordatorio de que incluso en campos cultivados, la naturaleza puede aún guardar algunas de las sorpresas más antiguas y extraordinarias. En 2021, los agricultores australianos enfrentaron una devastadora plaga de ratones que agravó los desafíos de las sequías y los incendios forestales anteriores. La infestación abarcó aproximadamente 180,000 kilómetros cuadrados en el este de Australia, con densidades de ratones alcanzando hasta 3,000 por hectárea en algunas áreas. Estos roedores se infiltraron en hogares, silos y maquinaria, contaminando almacenes de granos y causando daños extensos a cultivos e infraestructura. El impacto económico fue profundo, con pérdidas estimadas en más de $1,000 millones solo para el cultivo de invierno de Nueva Gales del Sur. Más allá de las pérdidas financieras, la plaga planteó riesgos significativos para la salud. Surgieron informes de ratones mordiendo a personas mientras dormían y contaminando fuentes de agua, lo que llevó a un aumento en los casos de enfermedades transmitidas por roedores. En respuesta, el gobierno de Nueva Gales del Sur asignó $50 millones para programas de cebado e iniciativas de tratamiento de granos para ayudar a los agricultores afectados. Si bien la infestación finalmente disminuyó, los expertos advierten sobre posibles brotes futuros, enfatizando la necesidad de vigilancia continua y medidas proactivas para mitigar tales eventos. Finalmente, una historia tan extraña que se volvió viral, cuando las sandías comenzaron a explotar en los campos. ¿Qué lo causó? En 2011, los agricultores en Danyang, provincia de Jiangsu, China, experimentaron un fenómeno peculiar donde las sandías estallaban en sus campos. Las investigaciones revelaron que el uso excesivo del acelerador de crecimiento forchlorfenuron, especialmente durante condiciones climáticas húmedas,
causó que las sandías explotaran. Aproximadamente 20 agricultores se vieron afectados, perdiendo hasta 115 acres de cultivos de sandía. Si disfrutaste del video de hoy, por favor dale un like y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Espero que te encante este contenido. Comenta abajo sobre el próximo tema que te gustaría ver presentado en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.